Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Y vamos a ir a dar lectura al capítulo 15 del libro de Romanos. Amén. Empezamos con el versículo 1 y en la primera parte vamos a parar en el versículo 6. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Habíamos leído la clase anterior, los primeros versículos de este capítulo 15, pero podríamos decir que un broche de oro estos primeros versículos los encontramos justamente en el versículo 6 de este capítulo, donde dice, ¿para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla de unidad. Una vez más habla de una unidad que tiene que ver con la obra de Cristo en la vida de cada uno de los creyentes. Por eso dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora podríamos preguntarlo cuál es este sentir que hubo en Cristo Jesús y que debemos tener cada uno de nosotros. Amén. Por eso comienza diciendo versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Justamente habla y dice seguidamente, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Versículo 3. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿De qué nos está hablando aquí? Porque si ustedes recuerdan la clase pasada del capítulo 14, nos hablaba de que nos encontramos dentro de la iglesia, de la congregación de los santos, personas que tal vez son más débiles y otras que ya han alcanzado cierta madurez espiritual. Ahora, tanto los unos como los otros debemos contribuir a una verdadera unidad espiritual. No hay excusa ni para el débil ni para el fuerte. Porque cuando hablaba de débil y de fuerte, estaba hablando de cuestiones específicas que tienen que ver más con costumbres y formas. Por eso hablaba de comidas, de días, de guardar ciertas festividades, pero no así de una verdadera transformación en el corazón. Está hablando de verdaderos creyentes, de verdaderas personas que han nacido de nuevo. Entonces está diciendo, dentro vamos a encontrar personas que son más fuertes y otras que son más débiles, pero debemos ser como Cristo, que Cristo no se agradó a sí mismo. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y el de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para poder guardar una verdadera unidad en la iglesia, hermanos, es necesario tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. El no querer agradarse a sí mismo. Y esto habla de la esencia del por qué hacemos lo que hacemos, de por qué hablamos lo que hablamos. Todos podemos estar teniendo alguna actividad en la iglesia, a veces una misma actividad. Sin embargo, a veces vamos a encontrar que hay personas que tienen una motivación y otras otra motivación. O cuando vamos a compartir algo,
cuando vamos a hablar algo, tiene que haber este sentir que hubo en Cristo Jesús, no agradarse a sí mismo. Jesús vino a cumplir con la palabra, con el mandato del Padre. Él lo reveló. Y así nosotros lo que hacemos es simplemente algo que no nos pertenece a nosotros, sino que es un mandato de Dios. Cuando nosotros leemos un poquito más adelante este mismo capítulo, vamos a ver que Pablo mismo en un momento parecería que habla de cierto enorgullecimiento, pero no está hablando de él, sino que está hablando de la obra de Cristo en él. Que si hay algo que nosotros debemos mostrar o que debemos sentirnos llenos y plenos, es de la obra que Dios hace con nuestras vidas, ¿no? Como herramientas a las manos de Dios. Por eso comienza este capítulo diciendo, tiene que haber este sentir que hubo en Cristo, que no buscaba agradarse a sí mismo, sino que buscaba agradar al Padre, obedeciendo al Padre. Y muchas veces el obedecer a Dios no nos va a dar ciertas, digamos, posibilidades de mostrarnos. Tal vez el servicio a Dios que tengamos que hacer es silencioso, que las personas ni siquiera se enteren. Tal vez cuando lleguemos al cielo vamos a encontrarnos con algunas sorpresas, ¿no? Algunas personas que eran anónimas dentro de las congregaciones, tal vez porque un perfil bajo, tranquilo, pero resulta que hacían una tarea grandiosa en sus casas, en sus lugares de secreto, orando y clamando a Dios. Y que nosotros no lo sabíamos, tal vez. Y cuando llegamos al cielo nos vamos a encontrar que estas personas tienen un galardón más grande. Porque lo que el Señor está buscando aquí es que nosotros no nos agrademos, sino que obedezcamos a Dios, sea cual fuere, aunque eso nos lleve a que a las personas no les caiga bien. Algo que debemos nosotros plantearnos en este tiempo más que nunca, ¿verdad? Cuando vemos que el Evangelio pareciera que en muchos lugares se diluye con un mensaje liviano, se diluye con un mensaje permisivo, donde vemos que parecería ser que el sistema está tomando lugar en muchos púlpitos, en muchos lugares, es que nosotros tenemos que plantarnos y tomar esta gran decisión, ¿verdad? ¿Cuál es esta gran decisión? Obedecer a Dios por sobre todas las cosas. El agradarse a sí mismo tiene que ver también con el aplauso de los demás, ¿no? Con ese reconocimiento que podemos llegar a percibir de nuestro entorno. No quiere decir que todo reconocimiento sea malo, pero estoy hablando acerca de la intención en el corazón, ¿verdad? Porque hacemos lo que hacemos. Y acá está diciendo, todo lo que hagamos, no lo hagamos para agradarnos a nosotros mismos. ¿Recuerdan el capítulo 14 cuando decía, si tu hermano le es ocasión de caer, tomar ciertas bebidas o comer ciertas comidas, no lo hagas? Aunque vos sepas que no hay problema, que no pasa nada con que comas esa comida, pero no uses una actitud soberbia, decir, no, yo sé que esto es bueno, así que vos sos un débil, entonces yo voy a comer, y si a vos te molesta, es problema tuyo. Está diciendo esto el Señor, está diciendo, no, todo lo que hagan, háganlo para obedecer a Dios. ¿Y Dios qué nos manda? Amar a nuestros hermanos, ser luz, ser sal, poder acercarnos, mostrarle el amor de Dios con nuestro testimonio. Por esto es un poco la introducción de lo que comienza a hablar el apóstol Pablo en este capítulo 15. Unánimes a una voz, glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante esto. ¿Cómo la iglesia debe glorificar al Señor Jesucristo? A una misma voz. Cuando no hay una verdadera unidad espiritual, hay muchas voces. Voces que se contradicen. Y la verdad que eso
no glorifica a Dios, no nos hace que nosotros podamos estar extendiendo el mensaje claramente a los demás. Necesitamos una unidad espiritual. Ahora bien, no se puede lograr la unidad espiritual si todas las personas no estamos sometidas a la palabra de Dios, sometidos a Cristo, ¿no? Porque aquí estamos, no sé cuántas personas estamos hoy, pero como 20 personas aproximadamente, estamos reunidas, y si nosotros vamos a ponernos a opinar sobre algunas cuestiones, es muy probable que tengamos diferencias, que opinemos distinto, y que algunas de las ideas que querramos exponer se choquen literalmente. Ahora hay una sola forma de ponernos de acuerdo, es que todos nos sometamos a la palabra de Dios. Cuando todos nos sometemos a la palabra de Dios, me convenga a mí o no me convenga, me parezca bien o no me parezca bien, me quede cómodo o no me quede cómodo, cuando todos nos sometemos a la palabra de Dios, entonces tenemos un mismo discurso, tenemos una misma voz, tenemos una unidad espiritual. Ahora el problema está cuando también utilizamos parte o porción de la palabra de Dios como una excusa o un recorte de la palabra de Dios para poder acomodar nuestra realidad a la palabra de Dios, ¿no? Cuando debería ser al revés. Nosotros tenemos que acomodar nuestra vida según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Por eso es tan importante cada día estudiar la palabra, estudiar las doctrinas, entender qué nos enseña para que nosotros todos nos ajustemos. Y ahí hay menos posibilidades de que haya distintas voces y que haya controversias importantes, ¿no? Dice, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar un poquito más. Dice versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Amén. Bueno, la primera porción de este versículo dice, recibió los unos a los otros. Claro, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la situación también que había? Que todavía, y a pesar de que la palabra de Dios corría y fluía en las vidas, en las iglesias, en los corazones, todavía esta rivalidad en cuanto a aquellos cristianos que provenían del judaísmo y los cristianos que provenían de los gentiles. Todavía había una situación ahí problemática, ¿no? Porque obviamente unas costumbres totalmente distintas. Y sobre todo el problema lo tenían los judíos, los que provenían del judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera decían, no, no es posible que la sola fe en Cristo me salve. Hay que guardar un montón de otras cosas que veníamos guardando. Se resistían, querían mantenerlo. Entonces cuando llegaban los gentiles decían, no, pero los gentiles nunca guardaron nada. ¿Cómo es posible? ¿Recuerdan a Pedro lo que le pasó? Pedro ni siquiera quería entrar a la casa de este hombre cuando el Espíritu Santo le ordenó que vaya con ellos, y para sorpresa de él, cuando estaba hablando, predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en esa casa y eran gentiles. Y dice Pedro, ¿cómo es posible esto? Quedó asombrado. Gente que nunca había oído de Dios,
Esto nos lleva a nosotros a pensar en cuál es nuestra práctica cristiana también en este tiempo. Y a veces se ha dado dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Ah, bueno, no, porque nosotros somos evangélicos, nuestros padres también lo fueron, y como que se generan ciertas castas evangélicas. Viene alguien que es nuevito, por primera vez, nunca su familia había venido a la iglesia, y bueno, está bien, por ahí le damos un lugar en la iglesia que pueda, no sé, como mucho que acomode las sillas ahí, pero se ha generado en la iglesia evangélica esto también. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no se está sometiendo toda persona a la palabra de Dios. Y sabiendo que todos somos salvos por gracia y que ninguno merecemos nada y que todos necesitamos ser lavados de nuestros pecados, ya sea que se nació en, como dicen algunos, en cuna evangélica, ¿no? Yo lo contaba la otra vez y que me comentaban de seminario bíblico cuando hacían el ingreso y anotaban y una de las preguntas era, ¿cuándo fue que te convertiste? ¿O cuándo fue tu encuentro con Cristo? Y algunos ponían de cuna. Soy cristiano de cuna. Bueno, no sé. ¿Cómo es posible eso? No, no existe tal cosa. O sea, puede ser que mis padres hubiesen sido creyentes y que yo nací en un hogar cristiano, perfecto. Pero tuvo que haber un momento en mi vida cuando yo tuve un encuentro personal con Cristo. Ahí es el momento. Hay un momento para la conversión. Todos, no importa en qué hogar hayamos nacido, el Señor nos puede llamar. Y acá en la iglesia de Roma pasaba esto. Entonces Pablo empieza a exponer, y miren, fíjense la argumentación de Pablo. Expone utilizando el Antiguo Testamento. O sea, Dios ya lo había hablado por medio de profecías acerca de que los gentiles iban a ser llamados a formar parte del pueblo de Dios. Entonces cita, por ejemplo, 2 de Samuel 22:50, el Salmo 18:49, cita Deuteronomio 32:43, cita el Salmo 117, versículo 1, cita Isaías capítulo 11, versículo 10, leyendo estas partes del versículo 9 al 12. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Alegraos gentiles con su pueblo. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. La raíz de Isaí es Jesús. Amén. Es como que el apóstol empieza aquí a argumentar. Para que caiga toda argumentación humana, argumenta con la palabra de Dios, con las santas escrituras. Decir, delante de Dios somos todos iguales y vamos a encontrarnos con costumbres distintas, pero todos debemos someternos a la verdad de Cristo. Por eso dice, unánimes a una voz glorifiquen a Dios. Gentiles, no gentiles, los que tengan mucha trayectoria y los que no lo tengan. A ver, yo no sé, hermanos, qué tiempo tiene usted de iglesia evangélica, pero por ahí vienen algunos recuerdos a lejos, por allí que también, ¿no? Por ahí estaban unas personas que hacían, no sé, 10, 15 años que estaban en una iglesia y que tal vez esperaban hacer tal o cual acción dentro del templo, y después venía una persona nueva y estaba 1 o 2 años y lo ponían a hacer esa actividad. ¡Oh! Se ofendía. No, pero yo tengo 15 años acá adentro, me corresponde a mí. No funciona de esta manera. La iglesia no funciona así, el cuerpo de Cristo no funciona así. Acá no vale la trayectoria, no vale la cantidad de años, sino que lo que sí todos debemos entender de que la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y que Él es el que dispone lo que se hace, lo que no se hace, cuándo, cómo, dónde. Amén. Y tenemos que estar todos sometidos y todos ser colaboradores los unos de los otros. Si avanzamos en la lectura de este pasaje, el versículo 13 dice,
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Bueno, acá viene una palabra incómoda. Amonestarse, ¿no? Algunos por ahí traen algunos recuerdos de la escuela más antigua, y existían las amonestaciones. Las amonestaciones eran como un llamado de atención. Y bueno, nadie en realidad quería ser amonestado, ¿no? Se le llame la atención. Cuando la palabra del Señor nos dice acá, ustedes, hermanos míos, están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Entonces pueden amonestarse unos a otros. O sea, pueden llamarse la atención en algunas cuestiones unos a otros sin ningún problema. ¿Por qué? Porque están llenos de bondad y llenos de conocimiento de la palabra de Dios. Está diciendo, si alguien va a amonestar a otro, lo tiene que hacer en el amor del Señor y con conocimiento pleno de la palabra de Dios. No puedo amonestar a alguien simplemente porque a mí me parece, porque creo que debe ser de tal manera. Tengo que ir al fundamento bíblico, tengo que ir a la palabra de Dios y en amor amonestar, teniendo como objetivo la amonestación la unidad espiritual con el hermano o con la hermana. Ese es el objetivo, la unidad espiritual, pero tengo que hacerlo en el amor del Señor y teniendo pleno conocimiento. Amén. También ha habido muchas cuestiones que se han vivido en la iglesia en todos estos años, ¿no? En ciertas amonestaciones o cuestiones que a veces han sido muy fuertes, vividas por muchas personas dentro de las iglesias, pero por cuestiones que no tienen fundamento bíblico. Entonces aquí está hablando todas estas cosas que los estaban incomodando a los de la iglesia de Roma, que eran cuestiones de tradiciones, de prácticas, cosas que no eran las más importantes, pero había que atenderlas y la única manera era que ellos estén trabajando juntos en la unidad espiritual. Y para eso tenía que estar lleno de gozo, de esperanza, como dice el versículo 13, de bondad y de conocimiento, para que puedan amonestarse, porque es necesario, hermanos, la amonestación dentro de la iglesia. Necesitamos la amonestación dentro de la iglesia. No sirve, no edifica constantemente la palmadita en el hombro. Está todo bien siempre, siempre está todo bien. No, hay veces que no está todo bien. Hay veces que hay que decir, esto no está bien, esto está mal. Ahí deberías corregir. Eso es amonestar. ¿Con el objetivo de qué? De que la persona pueda crecer en el conocimiento, que pueda crecer en su unidad con respecto a la iglesia. Estamos hablando de hermanos y estamos hablando de personas que están convertidas a Cristo. Y acá voy a hacer como un paréntesis. ¿Qué sucede si nos encontramos dentro de una congregación con una persona que es nociva y que no está convertida, que es un falso hermano? ¿Por qué? Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Bueno, una cosa es amonestar a un hermano que debe corregir algo, y otra cosa es cuando encontramos dentro de las congregaciones y las iglesias personas que, por ejemplo, quieren introducir falsas doctrinas, o personas que quieren tomar un provecho
de la iglesia, ya sea con fines económicos o de poder, etc. Entonces ahí nosotros debemos levantarnos para poder desenmascarar a las personas que se introducen, ¿para qué? Para dividir, etc. El apóstol Pablo también, si estudiáramos otros libros, va a ver que a más de uno con nombres los ha amonestado y denunciado. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a eso. Pero en este capítulo 15 de Romanos está hablando de hermanos, personas convertidas que, como andan en el amor de Dios, como realmente han sido transformados, tienen la capacidad para amonestar, pero también para ser amonestados. Amén. ¿A cuánto les gusta ser amonestados? Ah, bueno. O están muy dormidos o están muy atentos, no sé, pero nadie levantó la mano. En realidad a nadie nos gusta ser amonestados, que nos llamen la atención. Pero cuando lo pensamos bien, si somos sabios e inteligentes, queremos que nos amonesten, queremos que nos llamen la atención. ¿Para qué? Para poder encauzarnos, para poder corregir. Es como que nosotros estamos aprendiendo a hacer algo y lo estamos haciendo mal. El resultado final va a ser malo. Ahora, qué bueno que esté alguien al lado nuestro y nos diga, está mal, te estás equivocando. No ese es el camino. Corregilo. Porque el resultado después no va a dar bien. Corregí esa parte. Acá tenemos a nuestra hermana Cecilia, de profesora de matemática, ¿verdad? Donde hay un error al principio de un ejercicio, después se carrea el error y el resultado final no va a estar bien. Qué importante que nos podamos amonestar. ¿Cómo? Con conocimiento, ¿verdad? Porque si viene alguien a amonestarme, pero ni tampoco sabe de lo que está hablando, bueno, va a ser peor el error. Nosotros debemos aumentar el conocimiento y el amor de Dios en nuestras vidas para poder amonestarnos unos a otros. Es necesario. Y el apóstol Pablo lo dice acá, versículo 14. Estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad y de conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Está diciendo, les estoy hablando confrontándolos, como con atrevimiento, para que recuerden quiénes son, de dónde salimos todos. Fuimos rescatados de las tinieblas, todos por igual, ninguno distinto, todos igual. Y estamos en Cristo por su amor, por su misericordia. Dice, para hacerlos recordar, por la gracia de Dios que me es dada. Y entonces habla de su ministerio. Dice, tengo pues de qué gloriarme. Claro, ¿en qué se está gloriando Pablo? ¿O en qué podría gloriarse? Únicamente en algo, dice. ¿En qué? En Dios. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. De lo que Cristo ha hecho.
Si nosotros nos gloriamos en algo, hermanos, si debemos estar o sentirnos orgullosos en algo, es de nuestro Dios, pero no de nosotros mismos, o de la obra que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, comparemos esto. Hay tal vez un mal sentimiento a veces instalado en nuestros corazones cuando Dios nos utiliza en algo y nos sentimos contentos y felices, ¿verdad? Está muy bien. Ahora, cuando Dios lo hace con otro, ya no estamos tan felices. Bueno, acá está diciendo el apóstol Pablo, yo me glorío en la obra de Dios, en lo que Dios hace a través de mí. No osaría gloriarme en ninguna otra cosa, dice, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Está diciendo, yo soy un simple instrumento como cualquiera de ustedes. Entonces, solamente me glorío en la obra de Cristo en mi vida. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? Porque él reconocía, decía, de los pecadores yo soy el primero. Entonces, ¿qué estaba diciendo? La obra de Dios es maravillosa en mí. Ahora está el otro pensamiento, ¿no? Como decir, bueno, sí, Dios me usa a mí porque yo la verdad que soy muy bueno. Menos mal que Dios me encontró a mí acá en la tierra, porque si no, ¿qué hubiese sido de la obra de Dios? Claro. Entonces ahí viene el problema. No, lo maravilloso es reconocer que ¿cómo es posible que Dios me utilice a mí? Un pecador como yo, alguien que no lo merecía y Dios me usa igual. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Yo me glorío en esta obra maravillosa de gracia que Cristo hizo en mi vida, que siendo un pecador me usa. Entonces queda de lado todo sentimiento humano, carnal, de comparación con otros. Y nos gloriamos cuando Dios usa a un hermano, a una hermana, cuando predica, cuando habla del Señor, cuando canta, cuando reparte un tratado, cuando usa una obra y Dios toca los corazones. Nos gloriamos. ¿Por qué? Porque no es la obra en sí de esta persona, ni mía, ni de otro, sino que es la obra de gracia de Dios en esa persona o en mi vida. Amén. A veces nos perdemos de vista y creemos que somos algo. Y entonces entre las envidias, los celos, y no, y si este predica mejor que yo y el otro, y si este canta mejor que el otro, competencias absurdas, carnales, de las tinieblas. Ahora, cuando todos entendemos de que somos de Cristo, que no merecemos absolutamente nada, damos gloria a Dios y gracias al Señor, porque por medio de nosotros, que somos barro, nada más que barro, Dios hace maravillas utilizando nuestras vidas. Entonces la gloria solo es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y dice esta parte, Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo. ¿Hablando de quién? De Cristo, de nadie más. No tengo que hablar de mí. Hermanos, algo importante, este es un consejo. No hable de usted en los púlpitos. Hable de Cristo. Hable de la palabra de Dios. Hable del mensaje que está escrito en la palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, tiene poder. A veces, por ahí, ahora no tanto porque estoy estudiando la palabra y escucho predicadores que realmente enriquecen mi vida, pero como hacía con un poco de zapping en predicadores, escuchaba personas que hablaban de ellos mismos, y porque hice esto y lo otro y aquello y no sé cuánto más, y esta experiencia y lo otro, y a veces ni siquiera abrían la Biblia. Hermanos, nosotros no somos importantes, nosotros somos vasijas de barro.
El tesoro está en la palabra de Dios, está en la persona de Cristo. Entonces hablemos de Él. Amén. La palabra es la que transforma las vidas y los corazones. Gloria a Dios. Solo un consejo. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esto quiere decir dos cosas. Primero, Pablo sabía que en Roma ya había una iglesia instituida. Por eso él no se aceleró en ir a Roma, porque ya estaba establecida la iglesia ahí. Y él había sido llamado a predicar a los gentiles, y en lugares y regiones donde nunca ya se había predicado el Evangelio. Entonces él se dedicó a predicar el Evangelio en cuanto lugar tuvo oportunidad y fue guiado por el Espíritu Santo, donde nadie había predicado, y establecía iglesias en aquellos lugares. ¿Por qué digo esto y lo recalco? Porque no es que Pablo no querría ir a Roma, él quería ir a Roma, pero no era la urgencia, porque había un mandato de Dios en su vida que él tenía que establecer iglesias en lugares donde no había. Por eso él toma esta palabra, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y todos los que nunca han oído de él entenderán. El llamado misionero de Pablo. Muchos toman este versículo, ¿verdad? Dice, de esta manera me enfoqué a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, y por ahí a veces se generan estas rivalidades regionales de pastores, ¿no? No, porque pusiste una iglesia muy cerca de la mía, o etcétera, y bueno, todas estas cuestiones, y a veces usan este versículo para hablar de esto. En realidad Pablo lo que está diciendo es, mi ministerio fue ir a predicar donde no había iglesias instituidas. Y así fue, y cumplió. Ahora, cuando seguimos leyendo un poquito más adelante, dice versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma. ¿Para qué? Para predicar, para enseñar. Está muy bien. Pero si en Roma ya había iglesia establecida, no era ese el problema. El problema era que Pablo estaba ejerciendo su ministerio de misionero, estableciendo iglesias en diferentes regiones donde no había iglesia. Y por esa práctica, por esa tarea que había sido dada a Pablo por el Espíritu Santo, todavía no había podido ir a Roma, pero en su corazón estaba ahí. Amén. Ahora, 23 dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Amén. ¿Qué está diciendo? No pude ir todavía porque estaba terminando mi tarea en el campo misionero. Pero ahora ya se me terminó. Ya fui a todos los lugares donde Dios me había indicado que vaya, por eso espero ir a vosotros. Espero ir a visitarlos. Está hablando de un orden dado por el Espíritu Santo en su vida. No porque habría algún problema de que él vaya a predicar a Roma, porque ya había una iglesia establecida en Roma. Amén. Estaba diciendo, ahí ya tienen iglesia, no es mi urgencia ir a ustedes. La urgencia era predicar en donde nadie había predicado. Ese fue el llamado de Pablo, y sobre todo a los gentiles. Y luego entonces él iría a Roma. Amén. Versículo 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Quiero ir a Roma, pero primero voy a ir a Jerusalén. Y fíjense la administración de la que está hablando. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarlos de los materiales.
Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Amén. Pablo tenía este itinerario. Él quería ir a Roma cuando se acercara a España. ¿Por qué quería ir a España? Porque era el otro extremo de la región donde él estaba. Y él quería llegar a España porque además España era un lugar muy importante desde donde se salían a distintas partes luego del mundo, o del mundo conocido en ese momento. Pablo quería llegar a predicar a España para que el evangelio siguiera corriendo a otros lugares, pero antes iba a pasar por Roma. Pero aquí aparece también un relato intermedio que nos dice, pero antes voy a ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué va a ir a Jerusalén? Porque hay unos hermanos de otra congregación, gentiles, en Jerusalén la mayoría que eran judíos, pero los hermanos gentiles, los de Macedonia y Acaya, ¿qué hicieron? Juntaron una ofrenda para enviársela a quienes? A la iglesia de Jerusalén, a los hermanos de Jerusalén, que estaban con problemas económicos, estaban padeciendo necesidades económicas. Y hay algo tan interesante que aparece acá como un concepto que nosotros debemos entenderlo. Primero, ¿qué dice? Para ministrar a los santos. Ministrar. Está hablando de ministrar a los santos en un ministerio. ¿Y qué iba a hacer? Iba a llevar una ofrenda. Y a veces se trivializan las cuestiones de ofrendas y parecería que no es algo espiritual. Claro, hay una realidad también. En estos últimos años se ha manipulado tanto con las cuestiones económicas que entonces confunde a veces. Pero cuando vamos a las escrituras, a la palabra de Dios, las ofrendas tienen que ver con un ministerio, tienen que ver con algo espiritual, que no es menor. Y acá el apóstol Pablo estaba siendo encomendado por las iglesias de Macedonia y Acaya para ir hasta Jerusalén, para ministrar ofrenda. Llevaba una ofrenda. Y lo menciona más adelante, dice, algo material. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. ¿Qué está hablando? Claro, los gentiles, ¿desde dónde recibieron el mensaje de la palabra de Dios? De la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de los judíos. Recibieron el mensaje, y ahí habla de lo espiritual. Recibieron lo espiritual, y ahora ellos van a bendecir a la iglesia de Jerusalén con algo material, que son las ofrendas, una ayuda económica para los que estaban padeciendo una necesidad, una situación particular. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios esto como algo bueno de parte de Dios. Vamos a seguir leyendo. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Qué iba a entregar? Un fruto, hermanos. ¿Por qué habla de un fruto? Si lo que estaba llevando era dinero. ¿Por qué un fruto? Porque ese dinero recaudado, hermanos, no era simplemente juntamos dinero, sino que nacía de un agradecimiento en el corazón por lo que Dios había hecho en sus vidas. Y estaban bendiciendo a los hermanos de Jerusalén que estaban padeciendo necesidades económicas porque ellos habían sido predicados por hermanos de la iglesia de Jerusalén y habían llegado a los pies de Cristo por el mensaje de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Entonces, con todo gusto, en amor y como un fruto de su nuevo nacimiento,
Dice, ellos tuvieron a bien hacer esto, enviar una ofrenda. Dice, yo llevo ese fruto, un fruto que nació del corazón de la iglesia de Macedonia y de Acaya, y de la región de Acaya. Un fruto. No es simplemente poner limosna. Es un fruto que estaban llevando. Y es importante cómo lo trata aquí, en esta parte, el apóstol Pablo. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bien, habla de algo muy importante aquí, es la oración. Aquí vemos en este capítulo la idea de la perseverancia en la unidad, teniendo en cuenta que todos somos atraídos a Dios por medio de su gracia, que debemos adquirir el conocimiento y ser llenos del amor de Dios para mantener esta unidad. Luego, en un momento, hace un paréntesis y nos habla de otra cuestión espiritual, y es este fruto de poder ofrendar en reconocimiento de lo que Dios hizo en nuestras vidas, hace en nuestras vidas a través de otras personas. Por eso dice, estuvo bien, porque ellos recibieron de la iglesia de Jerusalén lo espiritual y ellos ahora le retribuyen con lo material. Y en tercer lugar, ahora nos habla Pablo y dice que les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es la manera también de que nosotros debemos manejarnos como hijos del Señor, orando unos por otros, orando unos por otros. Necesitamos orar, pero sobre todo necesitamos orar por el otro, porque si no nuestras oraciones caen en una lista que tiene que ver con algo egoísta, algo que simplemente me satisfaga a mí, de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, pero cuando yo oro por el otro, entonces entiendo en primer lugar de que hay otras personas que tienen necesidades. Segundo lugar, el amor de Dios fluye a través de mi vida hacia otros. Y Dios es el que se encarga de mis problemas, porque seguro el Señor ha puesto en el corazón de un hermano, de una hermana, que ore por mí. Amén. Sí debemos orar por nosotros cuando nos arrepentimos y vamos en arrepentimiento delante de Dios. Ahora, nosotros debemos orar y velar por las necesidades de nuestros hermanos, tanto materiales como espirituales. Amén. Entonces, de esta manera, hermanos, concluimos con esta lectura, este capítulo, que es previo al cierre final, donde vamos a estar viendo algunas cuestiones más de cierre de un saludo, pero vamos a hacer la clase que viene y última clase de Romanos, como una especie de síntesis de todo el libro, amén, para recordar cuáles fueron las temáticas que estuvimos viendo en cada uno de los capítulos.